Introducción. Es la tercera causa de muerte por enfermedad parasitaria, ya que es el responsable de 40 a 100.000 muertes al año en todo el mundo. Generalmente las tasas de prevalencia son más altas en algunas zonas del trópico donde el saneamiento es deficiente. Ciclo biológico de la entamoeba histolítica. El hombre se infecta por la ingestión de los quistes maduros que atraviesan el estómago, donde sufren la acción de los jugos gástricos. La ruptura del quiste tiene lugar en la región del ilion terminal o en el colon. Se libera la fase del trofozoito, 4 núcleos. Cada núcleo se divide en 8 núcleos. Cada núcleo se divide, o sea, habrían 8 núcleos. En el colon, cada uno de estos 8 núcleos se rodea de una porción de citoplasma, formando 8 trofozoitos. Los trofozoitos son móviles y se adhieren e invaden la mucosa intestinal, donde se multiplican por fisión binaria, continuando su ciclo biológico. En la luz del intestino, los trofozoitos eliminan las vacuolas alimenticias, se inmovilizan y se transforman en prequistes. Posteriormente se convierten en quistes inmaduros con un núcleo y, finalmente, estas estructuras se transforman en el quiste maduro tetranucleado. ¿Dónde está presente? La amebiasis se presenta sobre todo en las zonas de África, sureste asiático, América del Centro y del Sur, y es habitual en Bangladesh, Sudáfrica, Mali, México y Mozambique. Como se puede observar en la imagen, las partes que están oscuras son las que se presenta la amebiasis. Otras fuentes indican que en Latinoamérica la mayor endemia se da en México, país cuyas cifras de infección llegan a un 75%, seguido de Colombia con un 45 a 60% y Chile con un 18 a 20%. Estudios epidemiológicos en diferentes regiones del mundo han señalado con mayores porcentajes la morbidad y mortalidad en México, India y países del África. Síntomas de la amebiasis intestinal. Tenemos los siguientes síntomas, que son la diarrea líquida, acompañada de moco y sangre. También tenemos a los cólicos, a las náuseas, al dolor de cabeza, al dolor abdominal. Tenemos pérdida del apetito, baja de peso, deshidratación. Y en la amebiasis extraintestinal, como ya sabemos, esta afecta al hígado, al riñón, al cerebro, a la piel y al pulmón, pero la más frecuente es la del hígado y sus síntomas es dolor en el hipocondrio derecho, fiebres altas, tenemos a los abscesos, a la destrucción del parénquima hepático, hepatomegalia, la amebiasis cutánea, que mayormente se presenta en individuos homosexuales y en pacientes de disentería. Este causa úlceras a nivel del área perianal y el perieneal. ¿Qué medidas se debe tomar en cuenta para prevenir la enfermedad? Como punto 1 tenemos un adecuado saneamiento ambiental que involucra la eliminación de deposiciones y la depuración de aguas servidas. También un control de alimentos, un control de manipuladores de los alimentos y una educación a los grupos de alto riesgo para evitar así la transmisión fecal oral. También un tratamiento de aguas con cloro y un sistema de filtrado para la eliminación correcta de aguas residuales. Las prácticas sexuales anales deben retrasarse hasta una completa recuperación de la enfermedad. Tenemos también que lavar, desinfectar y cocer bien los alimentos antes de consumirlos, sobre todo aquellos que fueron regados con aguas negras,
como los vegetales de hoja y las fresas. Evitar defecar en la tierra, sembradíos y cuerpos de agua. Hervir bien el agua para su consumo, lavarse bien las manos antes y después de ir al baño, antes de tocar o preparar los alimentos. Evitar las múltiples parejas sexuales. Evitar comer en la calle y en sitios donde la higiene esté deficiente o dudosa. Evitar la exposición de alimentos a vectores tales como las moscas y las cucarachas. ¿Qué productos o sustancias naturales, químicas o de otro origen debemos usar para prevenirla? El tratamiento con soluciones de yodo-cloro proporciona resultados variables en el tratamiento de agua, lo mismo que la inmersión de los vegetales en agua caliente, vinagre o aderezo que contenga más del 5% de ácido acético. Como medida individual, el único método seguro y práctico para asegurar la potabilidad del agua es hervirla durante 10 minutos. Ello requiere, como lógico, pero no siempre accesible, tener agua y el combustible requerido. ¿Qué medidas se debe tomar en cuenta para controlar la enfermedad? Medida en caso de epidemia o desastre. Ante el brote debemos de confirmar el diagnóstico, educar para prevenir. En medidas internacionales, ninguna. Debemos tener también un control del paciente, sus contactos y el medio ambiente inmediato. También el aislamiento en enfermos hospitalarios, la eliminación sanitaria de heces y terapia específica. En hombres homosexuales se debe de evitar el contacto sexual anal. ¿Qué productos o sustancias naturales, químicas o de otro origen usar para controlar? Para el tratamiento de histolítica se debe considerar la edad, severidad clínica, presencia de otros parásitos intestinales o condiciones mórbidas, disponibilidad de los fármacos, eficacia clínica y parasitológica de las drogas, efectos colaterales y la existencia de embarazo. En las drogas utilizaremos en la amebiasis aguda como en la amebiasis crónica la metronidazol y la tinidazol, la cual la metronidazol se utiliza para la amebiasis extraintestinal, la cual varía la dosis entre adultos y niños. ¿Qué medidas se debe tomar en cuenta para erradicar la enfermedad? Los medios más eficaces para erradicar las amibiasis son el aumento de los niveles de vida y el establecimiento de condiciones sanitarias adecuadas en las regiones en las que la enfermedad prevalece. Dichas acciones requieren, sin embargo, cambios sociales y económicos radicales de sociedades sobrepobladas y debilitadas económicamente en ellas. Las poblaciones susceptibles se hallan limitadas por las condiciones de la pobreza e ignorancia. Los medios para erradicar de las amibiasis lamentablemente se encuentran más en cambios políticos a nivel gubernamentales que en acciones técnicas y recomendaciones explícitas al personal médico y paramédico. Introducción. Es la inflamación intestinal provocada por un organismo de bacterias, virus, parásitos o sus toxinas que cursa con diarrea, acompañada de fiebre, vómitos y dolor abdominal. Presenta una de las causas principales de morbilidad mundial y una de las primeras de la mortalidad en los países vías del desarrollo. Cuando existe una enteritis por infección de bacterias, el conocimiento de normas de dietoterapia son fundamentales para controlar los numerosos signos y síntomas. El tratamiento nutricional adecuado para el paciente con enteritis y una dieta de fácil digestión. Objetivo general es entender y propiciar una información sobre la enteritis como los agentes infecciosos y las características. Y el objetivo específico son dar a conocer los síntomas y causas de la enteritis, especificar medidas preventivas para así poder controlar la enteritis.
La enteritis es una enfermedad, es una inflamación intestinal producida por un agente infeccioso o sustancias tóxicas que se adquiere por la vía oral a partir de un portador asintomático o de un reservorio animal de forma directa a través de los alimentos. Cuando se presenta como un trastorno agudo provocado por una infección bacteriana, también tenemos llamado la salmonela y la Escherichia coli. Y también sustancias tóxicas bacterianas, tenemos a la enterotoxina y la estafilocócica. ¿Cuál es el agente infeccioso? Casi siempre nos pasa por comer o beber sustancias contaminadas con bacterias y virus. En nuestro medio destacan los agentes bacterianos como la salmonela y la campylobacter en los adultos y en los niños el rotavirus. Esta enfermedad, ¿cómo se transmite? Generalmente se origina por microorganismos que se encuentran en el agua o alimentos contaminantes, por heces infectados. También se transmite de una persona a otra por un animal por vía oral. Llevarse a la boca, la mano después de haber entrado en contacto con un posible factor, llevarse la mano a la boca después de haber entrado en contacto con un posible foco de síntomas. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Los síntomas más comunes es el dolor abdominal, en ocasiones vómitos, que pueden ser provocados por una deshidratación. ¿Dónde está presente esta enfermedad? En estos casos se encuentra en los países subdesarrollados como América del Sur y América Central. Estos casos mayormente también hay en Ecuador. En Ecuador es la segunda causa mortal que se encuentra. ¿Qué medidas se deben tomar en cuenta para evitar la enfermedad? Lavarse las manos siempre después de usar un sanitario o antes de comer o preparar alimentos. Otro es no beber aguas de fuentes desconocidas, ya sean pozos, al aire libre o arroyos. También tenemos hacer cocer bien los alimentos para así poder consumirlos y almacenar los alimentos en refrigeradora. ¿Qué productos o sustancias naturales químicas de otro origen se pueden prevenir? También tenemos el tratamiento dietético. Son conseguir un aporte energético y líquido suficiente por vía oral, para así mejorar la absorción de agua y nutrición y disminuir la sistematología digestiva. La transmisión de la enfermedad la transmisión de la enfermedad se da mediante dos formas, la forma directa y la forma indirecta. La forma directa es mediante las heces contaminadas, ya que la entamoeba histolítica se presenta de dos formas, como son parásitos inactivos, que son los quistes, y parásitos activos, que son los trofozoitos. Y en la transmisión indirecta se presentan los quistes y se dan en lugares frecuentes donde no existe un control sanitario. ¿Qué medidas se debe tomar en cuenta para erradicar la enfermedad? ¿Qué productos o sustancias naturales químicas o de otro origen usar para erradicar la enfermedad?
Introducción. La giardiasis es una de las infecciones parasitarias más extendidas en todo el mundo. El ser humano es el principal reservorio, aunque no el único, siendo la ingestión de agua contaminada la vía de adquisición más habitual. El síntoma predominante es la diarrea. En países en vías de desarrollo es más común el carácter endémico, mientras que en áreas más industrializadas suele dar lugar a brotes epidémicos. ¿Qué es la enfermedad? La giardiasis es una de las infecciones parasitarias más extendidas en todo el mundo, donde constituye la primera causa de diarrea crónica, ocasionalmente acompañada de mala absorción, lo que rara vez sucede en adulto. Se localiza en el intestino delgado y produce diarrea aguda a niños y adultos, con dolor abdominal, meteorismo y náuseas. En algunos casos produce diarreas intermitentes de larga data. ¿Cuáles son las características de la enfermedad? El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas. Los cuadros clínicos oscilan entre el estado del portador asintomático y las enfermedades aguda y crónica. Un gran porcentaje de personas presenta infecciones asintomáticas, con mala absorción intestinal imperceptible. Estudios in vitro demuestran que existe daño celular, con improntas circulaciones en los sitios de adhesión del disco suctorio. La enfermedad aguda puede resolverse en unas semanas, aún sin tratamiento, pero un porcentaje importante de pacientes desarrolla un parasitosis crónica con diarrea recurrente, estorrea evidente bioquímica de malabsorción de grasas, lactosas y otros disacáridos, vitamina A y vitamina B12, disminución de peso y deficiencias en el crecimiento y desarrollo infantil. Características generales. Agente etiológico. Giardia lamblia, también llamada Giardia duodenalis. Forma infectante. Quiste. Localización habitual. Intestino delgado, habitualmente duodeno y a veces yeyuno. Huésped. Humanos y animales. Vía de transmisión. Fecal u oral. ¿Dónde está presente la enfermedad? En América Latina está considerada como una de las parasitosis más frecuentes, sobre todo en los preescolares y escolares, y con frecuencia que se calcula alrededor de 23.8%. Su distribución es cosmopolita, presentando una distribución mundial que va desde los trópicos hasta el Ártico. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Algunas personas tienen giardiasis, no se enferman, pero es posible que contagien el parásito a otras personas. La giardiasis puede propagarse en guarderías si los trabajadores no tienen el cuidado de lavarse las manos cada vez que después de cambiar pañales. La enfermedad se contrae principalmente a través de alimentos y aguas contaminadas con material fecal de hospederos infectados. No debe ser excluido el potencial zoonótico derivado a la convivencia con ganado lechero y animales de compañía infectados. Otros mecanismos que deben considerar son contacto directo. Este agente también puede ser transmitido por contacto sexual, exposición oral fecal, reportada sobre todo entre sujetos del sexo masculino. ¿Qué factores favorecen la enfermedad? Superficies contaminadas con heces como instalaciones sanitarias, cambiadores, cubetas para pañales o juguetes contaminados con heces. Aguas de fuentes contaminadas, ya sea lagos, arroyos, aguas poco profundas, menos de 50 pies, o pozos mal mantenidos. Aguas recreativas contaminadas con quistes. En los factores ambientales tenemos la temperatura
óptima para su supervivencia en el agua va de 4 a 8 grados centígrados. Susceptible a la desecación en condiciones cálidas y secas. Sobrevive por largos periodos en el agua. Soportan el congelamiento prolongado.